Hoy vamos a vivir un diálogo singular en el que tenemos tres personalidades que nos van a acercar a distintas visiones sobre la situación actual que vive nuestro país, ¿no? En primer lugar, la idea de cómo estructurar el debate es comenzar por unas breves descripciones de la cuestión desde distintas perspectivas, ¿no? Por un lado, comenzar con la intervención de don Manuel Aragón, centrándose en la situación actual de nuestras instituciones desde el punto de vista del Estado Democrático de Derecho. A continuación, profundizar de la mano de Jesús Vanegas en la situación económica y social que vivimos en España, tomando además cierta perspectiva y analizando la situación actual después de repasar ese camino que hemos recorrido en los últimos años, ¿no? Para concluir, antes de pasar a ese diálogo que queremos abrir con todos ustedes, con la intervención de José María del Cubillo, que nos ofrecerá un análisis comparado a nivel internacional de la evolución de nuestra gobernanza. Vamos a comenzar con estos tres primeros bloques que nos permitirán posicionar el debate y a continuación inmediatamente entraremos en el diálogo con todos ustedes, ¿no? Y reitero mi disculpa por no haberles entregado ese breve resumen curricular, ¿no? Aunque, como ha dicho nuestra presidenta, son de sobra conocidos nuestros invitados. Es un privilegio tenerles hoy con nosotros. Sin más dilación, don Manuel. Buenas tardes. Quiero expresar primero mi satisfacción por estar aquí en un acto que han organizado conjuntamente el Colegio de Libres de Eméritos, al que pertenezco, el Foro de la Sociedad Civil, en la que ya he estado en alguna otra ocasión, y la Fundación Rafael del Pino. Es que yo vengo habitualmente los miércoles a un seminario de esta fundación, con lo cual le agradezco a la presidenta que esté y al vicepresidente de la fundación. Por tanto, estoy en una casa que ya la frecuento con cierta frecuencia, desde hace ya un par de años, ¿no, Amadeo? Creo que sí. Sí, pues me acerco todavía más, así. ¿De acuerdo? No se preocupe, que yo me adapto a lo que se me diga. Hace un año, un grupo de 9 profesores eméritos del Colegio Libre de Eméritos Universitarios, aquí también representado, pues tuvimos la idea de hacer un informe sobre la situación de nuestra democracia constitucional, porque estábamos preocupados por el deterioro que venía sufriendo desde hacía tiempo. Ese grupo estaba formado por juristas y no juristas, es decir, éramos 4 profesores de Derecho, Araceli Mangas, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Francisco Sosa Barnes, 5 quizás, Francés de Carreras y yo. 2 sociólogos muy conocidos, Emilio Lamos de Espinosa y Juan Díez Nicolás, y un economista muy conocido, un gran profesor, viejo amigo como es Gabriel Tortella, aquí presente, al que ayudó, por cierto, Jesús Vanegas, para eso. Y el libro, pues, hizo un diagnóstico de la situación, un diagnóstico preocupante del deterioro institucional que veníamos padeciendo. Y por eso su título, cuando el libro salió de la imprenta a primeros de 2023, la verdad que lo hicimos con rapidez, pues se llamó España, democracia menguante. Creo que el Colegio Libre de Eméritos hizo una buena labor con procurar que la sociedad civil tuviera acceso a ese informe. Pues bien, en ese libro ya señalábamos que o se remediaban determinadas situaciones o la cosa empeoraría. Transcurrido un año desde que apareció el libro y año y medio desde que lo redactamos, Gabriel, la cosa se ha empeorado notablemente. Entonces, dábamos como causa
principales del deterioro de nuestra democracia. Dos, por un lado, dos principales. Había muchas, pero en fin, resumo. El mal funcionamiento de los partidos políticos, con su afán por colonizar todas las instituciones del Estado, adueñarse del Estado en su conjunto, con la práctica desaparición de la división, o el intento de desaparición de la división de poderes. Unos partidos con una absoluta falta de democracia interna, porque las primarias lo que produjeron es todo lo contrario de mejorar la democracia, destruirla. Apareció una democracia plebiscitaria en el seno de los partidos, un cesarismo que hacían del líder el dueño del partido, por tanto el dueño de las listas, por tanto el dueño de sus diputados en el Parlamento. Y la otra causa, la extrema polarización política que se venía produciendo desde hace tiempo, con una absoluta negativa a los pactos transversales, con una absoluta negativa a perpetuar el pacto constituyente, que tiene que ser permanente entre centro izquierda y centro derecha, porque eso da soporte político a la Constitución. La conversión del adversario en enemigo, al que hay que destruir. Hay que evitar la alternativa política, que eso significa la negación del pluralismo y de la democracia parlamentaria. Bueno, y eso lo examinábamos en el libro. ¿Qué ha ocurrido? Que en 2023, y ahora en lo que llamamos de 2024, aquellos defectos, aquellos problemas se han agudizado tanto que ya nos tememos que a lo mejor de una democracia menguante estamos pasando a una democracia desfalleciente. Nos tememos. No quiero ser dramático. Pero ese es el camino que parece que se está prosiguiendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces? ¿Qué riesgos se han extremado? Respecto del Estado democrático, pues el intento de lo que podría llamarse un despotismo parlamentario. La democracia de mayoría por encima de la democracia de consenso. Afirmar, como se dice frecuentemente, que las Cortes Generales son soberanas, es decir, que la mayoría política es soberana y por tanto puede hacer lo que quiera sin tope alguno, porque su legitimidad procede solo del sufragio. Cuando resulta que en una democracia constitucional no hay más soberano que el pueblo. Todos los poderes del Estado, incluido el poder legislativo, tienen limitado su poder. Por eso vivimos bajo una Constitución. Se ha extremado la polarización política aún más todavía. Establecimiento de trincheras, fronteras inexpugnables. Se ha convertido el escenario político en un espectáculo denigrante, con insultos constantes, con descalificaciones calumniosas incluso de los adversarios políticos. Se ha exacerbado el dominio del decreto ley sobre la legislación. Más del 70% de la legislación se produce por decretos leyes. Muchas veces decretos leyes llamados ómnibus, porque tienen tal multitud de materias que es imposible poder dar el apoyo o el rechazo a algo tan heterogéneo. Es decir, el Parlamento se limita simplemente a darle el botón por los parlamentarios que con estricta disciplina de partido están dispuestos a apretar el botón como se les diga. No digamos la forma parlamentaria de gobierno. Se ha deteriorado todavía más que lo estaba antes. El control parlamentario es prácticamente inexistente. La calidad de las leyes es penosa, con grave riesgo para la seguridad jurídica. Los procedimientos legislativos parlamentarios se han perturbado de tal modo que realmente se están utilizando proposiciones de ley fraudulentas, enmiendas fraudulentas, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado autonómico ante una fase de mayor declive. Denunciábamos problemas de disfunciones del Estado autonómico, proponíamos reformas. Ahora no es que se trata de disfunciones, es que se están tambaleando o se intentan tambalear las bases del Estado autonómico, introduciendo rasgos confederales, auspiciando
derechos de autodeterminación, privilegiando a unas comunidades autónomas sobre otras, y el Estado de Derecho está muy maltrecho. Se ha agudizado la ofensiva frente al Poder Judicial, calumniando desde las propias cámaras a jueces y magistrados concretos, calumniando, sin que la presidenta de la Cámara llame al orden, sin que el partido de gobierno salga inmediatamente en ese momento para separarse de ese tipo de afirmaciones. Se ha creado una comisión de investigación parlamentaria para controlar políticamente a los jueces. Se ha creado. Se ha derogado, ya lo vimos, en los últimos momentos lo añadimos en las pruebas de imprenta, el delito de sedición, con lo cual el Estado quedaba muy indefenso frente a intentos de destruirlo, y se está tramitando una ley de amnistía que, a juicio de muchos, la próxima semana presentamos un libro suscrito por 67 autores con 78 trabajos, donde se pone a las claras la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, tanto de cualquier ley de amnistía como de esta concreta que se está tramitando en las cámaras. El espectáculo de esta tramitación, el espectáculo parlamentario de esta tramitación ya es sonrojante. Y esa es la situación en que estamos. Nos queda, por fortuna, un pilar, nuestra monarquía parlamentaria. Un pilar importante, pero que, como es un pilar importante, está puesto en el punto de mira de todos sus enemigos. Yo siempre, y lo tengo escrito para no equivocarme, recordaré las palabras del rey tan ajustadas en su reciente mensaje navideño, utilizando su capacidad, que la tiene, de advertir, de llamar la atención, que la tiene cualquier monarca parlamentario. Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertad sino imposición. No hay ley sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad. Grandes y firmes y claras palabras de un rey constitucional como es, por fortuna, Su Majestad Don Felipe VI. Pero tenemos que salvaguardarlo, porque al rey no se le puede pedir lo que no puede dar. A veces los peores enemigos de la monarquía son sus amigos. Algunos que quieren que son sus amigos, no sus enemigos declarados, sus propios amigos. El rey no tiene el poder de impedir, un poder jurídico de impedir. El rey tiene que firmar cualquier ley que apruebe las Cortes Generales. Es un rey parlamentario. Por tanto, en esto tenemos que tener las cosas muy claras. No podemos desgastar a Su Majestad el Rey. Tenemos que conservarlo porque es una de las pocas bases sólidas que nos quedan para la perpetuidad de la Constitución y de la unidad de España, sin duda alguna, al menos a mi juicio. Yo termino pronto porque tenemos 20 minutos cada uno. Me quedan 5 o 6 minutos. Sí. Ante esta situación que no solamente deriva de una, no acentuada, una deliberada construcción de enemigos. Ahora que acaban de cumplirse 45 años de la Constitución, yo quiero decir, y porque lo creo firmemente, y llevo 53 años dedicado a este oficio de enseñar, y algunos de ellos de proteger a la Constitución, que los problemas que tenemos no derivan del texto constitucional, sino de su inaplicación o de su falseamiento. Algún día sería conveniente hacer una reforma de la Constitución. En ciertas partes lo requiere, sobre todo el título 8, ¿para qué voy a entrar? Pero nos puede seguir valiendo, siempre
que se cumpla, cosa que no se está haciendo. Ante esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, una llamada a los líderes políticos, a los grandes partidos, para que vuelvan, digamos, a la lealtad constitucional. Bueno, es una llamada que siempre hay que hacer, pero yo tengo poca esperanza que en estos momentos eso sea escuchado. Lo otro, reformas. En el libro proponíamos, y ahora con mayor motivo, reformas legales, reformas de la ley electoral, reformas de la ley de partidos, para que, expulsando las primarias malditas, y otras muchas cosas más, reformas de los reglamentos de las cámaras para habilitar mejor el control parlamentario, pero es que esas reformas hay que hacerlas con mayoría parlamentaria, en el Congreso y en el Senado. Ahora mismo la mayoría parlamentaria en el Congreso no creo que esté dispuesta a este tipo de reformas legales. No digamos una reforma de la Constitución, que no es ni momento ni posibilidad humana alcanzable en las actuales circunstancias. Para reformar la Constitución, y además de alguna manera profunda, tiene que haber un consenso parecido al que hubo cuando la Constitución se dictó. Y no solamente porque así lo requieran las normas sobre la reforma, sino porque así lo requiere el pilar político de cualquier democracia constitucional. Nos queda también la confianza en los ciudadanos. Pues sí, siempre se ha dicho que junto con las garantías políticas y sociales de cualquier constitución, lo más fuerte para que la Constitución se mantenga son las garantías sociales de la Constitución. Una sociedad de ciudadanos vigilantes de su propia libertad, mayoritariamente afines, protectores, de acuerdo con la Constitución que tiene, que se puede reformar pero no se debe destruir. Bueno, ya veremos. Hay una parte de la sociedad española que parece que ha aceptado la servidumbre voluntaria, pero eso puede cambiar. Después, la llamada a Europa. Por ejemplo, la amnistía. Claro que a mi juicio no solamente es contraria a la Constitución, no profesé ninguna duda a mí y a mucha gente, sino que también es contraria al derecho de la Unión Europea. Habrá posiblemente planteamientos de cuestiones de inconstitucionalidad, de cuestiones prejudiciales. Es decir, no podemos ser optimistas, pero tampoco quiero declararme completamente pesimista. Creo que lo mejor que le ha pasado a España en los últimos siglos, que fue la transición política y la Constitución, que han dado más de 4 decenios de paz, progreso, igualdad, libertad y prosperidad, no pueden ser destruidos por unos políticos no solo incompetentes, sino también desleales al sistema. Esa esperanza a uno le queda. Y como le queda a uno esa esperanza, aquellos que hemos estado comprometidos toda nuestra vida con el mantenimiento de la democracia constitucional, no callaremos. No podemos guardar silencio, porque estamos en un momento de crisis peligrosa. Porque, como ya se ha dicho tantas veces, incluso hay libros sobre eso, hoy las democracias no mueren por asalto, suelen morir por su corrupción interna. Y no quisiéramos, por lo menos muchos españoles, que eso le sucediera a la nuestra, pese al empeño que muchos están poniendo por conseguirlo. Y nada más, he cumplido mi tiempo y he terminado. Gracias. Nada más y nada menos. La verdad es que el profesor Aragón ha descrito un contexto de debilitamiento institucional significativo. Jesús.
¿Qué está ocurriendo en España en términos económicos y sociales? ¿Cómo este debilitamiento institucional está teniendo un impacto directo, a tu modo de ver, en el funcionamiento de nuestra sociedad y nuestra economía? Gracias, buenas tardes. Bueno, no tan buenas después de escuchar al maestro, porque se nos acoja en esta casa estupenda para este tipo de actos. No es muy conocido para el público en general que hace unas... perdón, sí. Sí. A ver, sí, ahora. Perdón. Buenas tardes, gracias por la fundación. Y no es muy conocido por el público en general que hay una miriada abundantísima de trabajos científicos de las últimas décadas, con premios Nobel envueltos de primer nivel, que establecen que la prosperidad económica y social de las naciones que triunfan, las naciones que fallan, están asociadas a la calidad del marco institucional. De ahí que la introducción del maestro Aragón venga justamente a enmarcar lo que yo quiero decir. Desde esta perspectiva epistemológica, voy a tratar de probar cómo la erosión del derecho y el falseamiento de la Constitución que nos acaba de citar, junto con las políticas objetoras de la función empresarial, están afectando a la prosperidad de los españoles. Voy a utilizar datos estructurales, no los coyunturales que utiliza el gobierno todas las mañanas, sino los que permanecen, los que nos comparan con los demás países, para ver qué ha venido pasando hasta ahora mismo. Comencemos por la renta per cápita. Durante el medio siglo previo a 2007, una serie bastante larga, ¿verdad?, España disfrutó, como salta a la vista, de un notable crecimiento que nos hizo converger con Europa y diverger con Argentina, ¿verdad? Desde entonces, como se observa, nuestra referencia es Argentina, que es un Estado fallido. Se observa que nos quedamos planos, Europa sigue creciendo. No he puesto Estados Unidos porque Estados Unidos se sale del mapa. Ni siquiera tiene el decaimiento relativo que ha tenido también Europa en los últimos tiempos, el nuestro es mucho mayor. ¿Y por qué se ha producido esto? Pues por nuestra decadente calidad institucional, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, por políticas antiempresariales que han conllevado caídas de la inversión privada y por una pésima educación cada vez más alejada del mercado de trabajo. ¿Cómo nos comparamos en este tiempo con Europa? Porque a los socialistas les gusta decir, es que hubo la crisis financiera, es que ha habido el COVID. Ambos hechos fueron, como todo el mundo sabe, universales. Por tanto, afectaron a todos los países. Bueno, pues aquí tenemos la comparación de cómo la renta per cápita española ha ido moviéndose en el tiempo en relación con la europea. Al comienzo de nuestra transición política, nuestra renta per cápita equivalía a más del 92% de la media de la Unión Europea. A finales de 2022 alcanzó el 80,78, todo un récord histórico negativo. Tras diversas bajadas y subidas, antes de la llegada del socialismo del siglo XXI al poder, no del siglo XX, de la segunda mitad, España había superado el 93% de la convergencia. Desde entonces, con el positivo paréntesis de Rajoy, que creció, tanto Zapatero como Sánchez han hundido nuestra convergencia hasta extremos desconocidos por la inmensa mayoría de los españoles vivos, con el mérito añadido de que esta decadencia con respecto a la Unión Europea es la Unión Europea ampliada, más pobre, porque los países del este de Europa bajaron la renta media de la Unión. Este gráfico es muy interesante, muy poco conocido, es una novedad. De hecho, es una elaboración a partir de datos de un libro maravilloso que recomiendo vivamente, titulado Superabundancia, un libro de universitarios americanos que hacen un documentado análisis de la evolución del poder adquisitivo de la gente medido, y esta es la novedad, en precios-tiempo, es decir, las horas que es necesario trabajar para obtener un bien o un servicio del mercado, que en el mundo libre, en contra de los agoreros, disminuyen sin cesar. Desde que hay noticias de medición de la economía, la gente, en diverso grado, cada vez necesita trabajar menos tiempo para conseguir más cosas. Pues bien, en el amplio periodo de 1960 a 2018, España ocupa la 6ª posición del mundo.
Pero si nos detenemos en el año 2005, entonces España era, después de Japón y junto con Irlanda, el segundo país del mundo. Vemos de nuevo cómo el socialismo del siglo XXI está tristemente asociado a nuestra decadencia económica y consecuentemente social. Y sin embargo, sin datos que lo atestiguen, Zapatero ha dicho hace poco que esta es la mejor España. Para él sí, no para los demás, como se está viendo. El PSOE sostiene que España avanza, pero no dice que es hacia atrás, como lo estamos viendo. Y Sánchez, ayer o antes de ayer, le escuchaba en televisión decir, mientras sonreía, que vamos como una moto. No parece que sea lo que reflejan estos datos. El desempleo. El marco laboral español, conviene decirlo como percha, con todos los gobiernos, es especialmente malo para el empleo, por su rigidez. La cartelización de sectores. España tiene una cosa muy popular que son los convenios sectoriales. Eso sería un delito de cárcel en Estados Unidos, porque es país civilizado, porque es negar la libre entrada y salida de los mercados. Tenemos el despido más costoso de los países con los que competimos. En España está casi inhabilitado el trabajo a tiempo parcial por los sindicatos y los gobiernos de turno. Holanda, un país rico y de referencia, más de la mitad de los trabajadores trabajan a tiempo parcial, con lo cual compran su jornada y sus ingresos a lo que en cada momento les interesa. Y además, en España, somos yo creo que el único país de Occidente, del mundo civilizado, donde la subvención al desempleo está incondicionada. Es decir, si un trabajador desempleado y subvencionado recibe una oferta de trabajo, la puede rechazar, como de hecho hace la inmensa mayoría hasta el último día del periodo de subvención, y si no participa en cursos de formación de oficios con futuro, no pasa nada. En los países del norte de Europa, quien deja de asistir a un curso de formación o quien no acepta un trabajo, está interrumpiendo unilateralmente el contrato que tiene con el Estado y deja de percibir la subvención. No hay ningún país civilizado donde esto esté incondicionado. Vemos, por tanto, que en España lo que sucede es que el desempleo sigue la curva que se ve ahí. La roja es muy interesante, porque establece el nivel de desempleo de España comparado con el de Europa. Pues bien, se observa que, que antes de 2008, aquí no aparece, pero tengo otros datos que lo atestiguan, al menos 7 países o más tenían más desempleo que España. Desde el año 2021 somos solitarios líderes de la Unión Europea. Desde 2010 siempre hemos más que duplicado el paro europeo, incluso con más empleo público que privado y el falseamiento estadístico que es bien conocido que quiere introducir el gobierno. La línea roja marca exactamente que España es el único país de Europa que duplica el desempleo medio de nuestros vecinos. Otro cuadro muy curioso. Nadie habla en España de las tasas de empleo y dependencia. La tasa de empleo es el porcentaje de trabajadores sobre personas en edad de trabajar. Y la dependencia es número de personas dependientes por trabajador. Bueno, pues estos dos conceptos marcan la frontera de los países prósperos y los decadentes. Los países más ricos son los que tienen más gente trabajando, que dependiendo de los que trabajan. España, Francia, Italia y Grecia, con diversas trayectorias, son los peores países y coinciden en que divergen de la renta per cápita media de la Unión Europea. Es decir, la curva que hemos visto de España es también para Francia, para Italia y para Grecia. Ante el triste panorama descrito, la ministra de Trabajo ha pedido al Papa una bula para trabajar aún menos en España. Claro, así nos va. ¿Alguien ha escuchado alguna vez a algún miembro del gobierno, incluidas las ministras de Economía y de Trabajo, hablar o usar en su lenguaje la palabra productividad? La productividad es el fundamento del crecimiento económico y, sobre todo,
de que los salarios puedan crecer. No, ¿verdad? En lo que va de siglo, y por tanto de gobiernos socialistas de este siglo, la productividad española ha descendido un 7,3%. El peor dato de todos los países de la OCDE, que son todos los países desarrollados del mundo. Para que comparemos la cifra nuestra con otra, el país que más ha visto crecer la productividad es Estados Unidos, con un más 16,5%. Qué diferencia más grande, ¿verdad? De un gobierno declarado enemigo de los empresarios y, consecuentemente, de sus inversiones, así como de la innovación, no se puede esperar otra cosa que lo que estamos contando. Fiscalidad. En el periodo 2019-2022 de este gobierno, la presión fiscal española aumentó 14,5 veces más que la media de la Unión Europea. España incrementó en ese periodo un 2,9 la presión fiscal y la media europea un 0,2. Ni que decir tiene que los países más ricos la disminuyeron en ese tiempo. Nuestro esfuerzo fiscal versus renta per cápita, comparar qué impuestos pagamos en relación con nuestra riqueza personal, es casi un 53% superior a la media de la Unión Europea y el doble que los países de la OCDE. La riqueza, generadora de inversión y el trabajo, están especialmente maltratados fiscalmente en España con las consecuencias que antes hemos visto. El Boletín de Competitividad Fiscal de la OCDE establece que España ha perdido en los últimos años 11 posiciones, justamente con el tiempo que lleva gobernando Sánchez. Deuda pública. La descrita y exorbitante expansión de la fiscalidad, merced al despilfarro sin límite del gasto público, sobre todo corriente, es decir, clientelar, en vez de generar superávits o equilibrios presupuestarios, solo ha reportado déficits convertidos en deuda pública. Desde 2007, España es el país que más la ha aumentado dentro de la Unión Europea y la OCDE, sobre nuestro PIB. 2,6 veces. Se ve el último tramo en rojo, ¿verdad? Junto a la imposibilidad de que siga creciendo porque cada vez será más difícil que nos presten, esta deuda pública detrae recursos para la inversión privada, que está cayendo. Y la inversión privada es creación de puestos de trabajo y mejora de la productividad, claro. Todo un círculo vicioso que costará mucho salir de él. Deuda per cápita. Además de la inmoralidad de hipotecar sin su consentimiento a las nuevas generaciones, si en 2007 la deuda representaba un 38% del salario medio, en 2022 ha crecido al 110%. El socialismo del siglo XXI la ha multiplicado por 3. Es decir, los españoles, todos, deberían trabajar más de un año para poder sufragar la deuda que tenemos contraída. Un caso inaudito. Sector exterior. El sector exterior, que es poco conocido en España, venía dando señales de buen funcionamiento. Desde el año 2012, España es un país más competitivo, o era más competitivo que Francia, Italia o el Reino Unido, medida la competitividad como porcentaje de las exportaciones respecto al PIB. En España, el año pasado, superó el 40%, mientras que los países como Francia, Italia y Reino Unido están en 30 y tanto por ciento. Solamente de los grandes nos aventaja Alemania. También veníamos de un tiempo en el que habíamos conseguido un magnífico saldo positivo de la balanza de pagos y además una creciente inversión extranjera. Bueno, pues en los últimos tiempos todo esto está decayendo.
Dotación de infraestructuras. España todavía dispone de unas infraestructuras que son de las mejores del mundo, tanto en transporte como en energía, como en tecnología de la información y la comunicación. Pero las inversiones tienden a envejecer y a agotarse. Por ejemplo, la magnífica red de autovías, lo obvio es que su mantenimiento, para mantenerlas vivas y en funcionamiento, es que lo pagarán los usuarios, pues aquí ningún gobierno se atreve a hacer lo que habría y habrá que hacer algún día. Por cierto, cabe añadir, desde el punto de vista de las infraestructuras, que Zapatero malogró el Plan Hidrológico Nacional que había diseñado Borrell y que iba a ser financiado por la Unión Europea, por un acuerdo con sus amigos catalanes, y ahora nos acordamos de que seguimos sin él. Este es un desafío que para un país que tiene agua suficiente, si fuéramos capaces de organizarlos bien, sigue enfrente de nosotros, no detrás. Educación, salud y calidad de vida. La educación, que los socialistas han considerado siempre un medio de alienación social, conseguida mediante el abandono de sus seculares principios, esfuerzo, mérito y autoridad del profesor, sigue consiguiendo los resultados que siempre han perseguido y que el informe PISA revela regularmente, de mal en peor. No obstante, algunas comunidades autónomas consiguen librarse de la mediocridad, mientras que otras, obcecadas con sus aberraciones lingüísticas, lideran los peores resultados. El sistema español de salud es uno de los mejores del mundo, por resultados y eficiencia económica, gracias a una óptima relación público-privada que a todos los comunistas y muchos socialistas les gustaría suspender. Concluyo. Todos los datos disponibles ponen de manifiesto que tras una exitosa transición política y un continuo crecimiento y reconocimiento exterior de nuestra calidad institucional, los gobiernos socialistas del siglo XXI, y muy particular el actual, la están haciendo retroceder a una velocidad y en unos términos gravemente preocupantes, como antes nos ha contado Manuel Aragón. Las consecuencias para la prosperidad económica y social ya hemos visto que son especialmente malas y jamás experimentadas para la inmensa mayoría de los actuales españoles, sin que se vislumbren esperanzas de futuro, sino más bien lo contrario. Comienzan a abandonar España, como la Argentina, a la que cada vez nos parecemos más, centenares de miles de jóvenes, los mejor educados, que nunca hemos tenido. Solo unas próximas y cada vez más necesarias elecciones que nos libren de la actual alianza de los enemigos de la nación, del Estado de Derecho y, consecuentemente, de la libertad y la ley, amén del suspendido progreso económico y social que hemos visto, podrán abrir las esperanzas que el maestro Julián Marías esgrimió al comienzo de nuestra transición con su optimista ensayo «España en nuestras manos». ¿Por cuánto tiempo? Muchas gracias. Bien, el profesor Aragón nos ha hablado de debilitamiento institucional. Don Jesús Vanegas, la verdad es que ha hecho una descripción de un proceso de divergencia en términos económicos. Cada vez nos quedan menos razones para el optimismo. Profesor Cubillo, ¿tenemos alguna razón para el optimismo en el ámbito de la gobernanza? ¿Qué nos dicen los rankings comparados en cuanto a la posición de España en este campo? Bueno, yo me muestro siempre optimista, pero optimista porque quizás los que estemos aquí en esta sala y los agentes de la sociedad civil son los que tendremos la responsabilidad de salir adelante. Pero yo debo decirles que para mí es un placer estar aquí hoy con todos ustedes, pero debo reconocerles que no lo es hablar de lo que vengo a hablar. La primera pregunta es muy evidente, porque nosotros desde el Instituto Mesía estudiamos, analizamos y medimos la calidad institucional. ¿Y qué tiene que ver esto con la marca España? Yo siempre digo que una marca país fuerte y sólida se construye solo con buen gobierno.
a través de la gestión eficiente y eficaz de los atributos que la componen, con políticas acertadas que generen confianza y credibilidad en los públicos objetivos. Y parece ser que en los últimos 20 años no es precisamente esto lo que, como vamos a ver ahora a continuación, abunda. En ese contexto, la calidad institucional la podemos considerar como un pilar esencial de la marca país y de su fortaleza. Y, en definitiva, analizamos la calidad institucional y el buen gobierno porque es un antecedente de la fortaleza de la marca país, es decir, influye directamente sobre el atractivo que tiene nuestro país para generar recursos y, por ende, directamente sobre la economía. Este fue uno de los primeros ejercicios que nosotros hicimos en el instituto cuando lo creamos. Creamos el modelo de fortaleza y sabemos exactamente cuánto influye sobre la fortaleza de nuestro país, sobre nuestra economía, la calidad institucional, ¿no? En este contexto, para elaborar ese modelo de fortaleza, elaboramos previamente un índice, que es el índice de buen gobierno, y utilizamos para ello datos del Banco Mundial. Nosotros, debo decirles que lo construimos con 147 países, porque son los países en los que elaboramos la fortaleza, porque eliminamos los paraísos fiscales y eliminamos también los países que tienen una población inferior a 2 millones de personas. Pero les voy a dar los resultados de los dos a continuación. Este modelo tiene 6 variables, analizan la corrupción, el control de la corrupción, la eficiencia de gobierno, la estabilidad política, la calidad regulatoria, el Estado de Derecho y la transparencia, la rendición de cuentas. Y me van a permitir que haga a continuación un recorrido por cada una de ellas para mostrarles cómo ha evolucionado España en los últimos 20 años, para ver a continuación qué posición tiene nuestro país. Y, bueno, pues me van a permitir que haga ese recorrido por las dimensiones. Si empezamos con la dimensión control de la corrupción, vemos una tendencia a largo plazo claramente negativa, que se inicia hace 2 décadas, con 2 pequeños periodos de semicrecimiento / estancamiento, y en los últimos 5 años podemos ver fundamentalmente un estancamiento a partir de 2020 y una caída en 2022, situándose por debajo de los niveles de 2005. Si nos vamos a ver la variable eficiencia de gobierno, vemos un profundo declive en 2005-2006, con un periodo breve de recuperación entre los años 2010 y 2016 y una nueva caída muy marcada con una tendencia negativa también a largo plazo. ¿Qué ocurre en los últimos 5 años? Pues en los últimos 5 años se ha registrado el tercer peor dato de la serie histórica, se han registrado el segundo y el tercer peor dato, solo superados por el año 2006 y 2020. Se ha registrado la segunda mayor caída anual de toda la serie, solo superada por el año 2006. Se han registrado 2 de los 3 peores datos, como decía, en eficiencia de gobierno de toda la serie histórica, y se ha alcanzado, como veremos después, el peor dato de toda la serie a nivel mundial en términos de ranking. Si analizamos lo que ha ocurrido en la estabilidad política, vemos que, por el contrario, ha registrado una progresiva recuperación tras la debacle que sufrimos a comienzo de los 2000, ¿no? Y que llevó el país a valores negativos en el índice. ¿Qué significa valores negativos? Significa por debajo de la media mundial. Llegamos en aquel momento a estar en el puesto 85 sobre 147 y hoy estamos en el puesto número 42 a nivel mundial. ¿Y qué ha ocurrido en los últimos 5 años? Pues España se ha recuperado de la caída que supuso el proceso hasta el año 2022, que sin que haya habido ninguna crisis destacada, España ha retrocedido bruscamente hasta situarse por debajo de los valores de 2017 y perdiendo en un solo año 12 puestos. Si nos vamos, por ejemplo, a analizar o a ver qué ha ocurrido en calidad regulatoria, ocurre lo mismo que en las 2 primeras. Encontramos una caída muy pronunciada a largo plazo, con una breve recuperación entre los años 2016 y 2019, pero con un profundo hundimiento a continuación. Y de igual forma, en los últimos 5 años se ha producido la mayor caída anual en un solo año de toda la serie, y el mínimo histórico de calidad regulatoria en 2 de los 4 peores datos de toda la historia. Si vamos a ver el Estado de Derecho, quizá para mí la dimensión con mayor protagonismo en todos estos años, la dimensión de Estado de Derecho está en caída libre y se ha producido un grave deterioro, con una tendencia negativa muy intensa, con yo diría que una pendiente muy pronunciada, ¿no? ¿Y qué ocurre en los últimos 5 años? Se han registrado 3 mínimos históricos y la variable se encuentra en el mínimo histórico de toda la serie. Uno de los factores, y seguro que le suena a todos, ¿verdad?, que mayor deterioro ha sufrido ha sido precisamente la libertad de expresión. Cualquiera que haya vivido la década de los 80 o de los 90 sabe que en aquellos momentos se hacían manifestaciones con libertad
que hoy serían prácticamente imposibles, ¿no? Hoy se persigue al que piensa diferente, hoy se persigue al que manifiesta una opinión contraria y, por tanto, hay persecución de la libertad de expresión, entre otras muchas cosas. Y eso significa, precisamente, que ir en contra de la libertad de expresión es exactamente ir en contra de la democracia. Es cierto que no se utilizan las herramientas propias de la dictadura, es cierto que no se ejerce violencia física, es cierto que no se ejerce violencia directa, pero sí es cierto que se utilizan mecanismos mucho más intangibles, como el acoso social, como el acoso laboral, como el acoso profesional. Se persigue el aislamiento social, hoy creo que le llaman cultura de cancelación, pero en definitiva es una nueva censura. Y créanme, sabemos bien de lo que estamos hablando porque lo sufrimos en nuestras propias carnes en estos años. Hoy hay gente, y nosotros lo hemos identificado, que tiene miedo a opinar, que tiene miedo a expresarse, porque tienen miedo a las represalias que vienen después. Y permítame decirle que el miedo es contrario a la libertad, el miedo es contrario a la democracia y que no hay democracia plena si hay miedo a expresarse. Si vamos a transparencia y rendición de cuentas, también vemos lo mismo, la misma tendencia, una pendiente negativa. En los últimos 5 años se ha registrado la mayor caída anual de toda la serie histórica y el segundo peor puesto y el segundo peor valor de toda la serie. Y a pesar de lo que pueda parecer al final del gráfico, ese crecimiento final es solo de 0,003 puntos, por lo que prácticamente estamos hablando de estancamiento. Si atendemos ya al índice y vamos a ver qué ha ocurrido en el contexto global, vemos España. España, en consecuencia, experimenta una fuerte descapitalización en términos de calidad institucional y de buen gobierno, en términos de democracia. Y en los últimos 5 años, en el gráfico, vemos que se ha visto sostenido por el crecimiento que veíamos hace un momento, en el otro gráfico que lo pueden ver ahora mismo en la parte izquierda abajo en la pantalla, se ha visto sostenido por el crecimiento en la estabilidad política. Pero si eliminamos del modelo la variable estabilidad política, vemos que hay una caída muy pronunciada a lo largo de los últimos 5 años. Por tanto, ¿qué ha ocurrido en estos 5 años? Se ha registrado la mayor caída anual del índice desde que tenemos serie histórica. Y con respecto a la tendencia, vemos, por ejemplo, para no aburrirles mucho, que en el corto plazo, en todas las variables, salvo en una, tenemos tendencia negativa. Si vamos a ver en todas las dimensiones, en el largo plazo, vemos también una variable, una tendencia negativa. Si vemos el ranking, exactamente igual, todo variable, toda una tendencia negativa, exceptuando la estabilidad política. Y ya para concluir, ¿qué posición tiene España en el contexto mundial después de todo lo que hemos visto? España, en el contexto mundial, sobre 147 países, se sitúa a la cola de los países de cabeza y saliendo ya del primer cuartil. Eso significa que estamos en el puesto número 26 y hemos iniciado posición de descenso. Significa que estamos más cerca del puesto 27 que del puesto número 25. En el último año hemos caído en 5 de las 6 dimensiones, con un ínfimo crecimiento, como decía, en la sexta. En los últimos 5 años, España ha caído puesto en 4 de las 6 dimensiones, manteniendo solo en 2 de ellas y con perspectiva de descenso, como les decía. ¿Y qué ocurre en las últimas 2 décadas? Hemos caído en 5 de las 6 dimensiones, perdiendo 12 puestos en calidad regulatoria, 12 puestos en eficiencia de gobierno, 10 puestos en control de la corrupción, 7 puestos en Estado de Derecho y 4 puestos en rendición de cuentas. Y todo ello nos ha llevado a caer 6 puestos en el índice mundial. Ahora bien, como les dije hace un momento, nosotros lo calculamos, este índice, porque necesitamos calcular la fortaleza de la marca país. Sin embargo, también hacemos el ejercicio de calcularlo para todos los países y todas las marcas territoriales y jurisdiccionales que hay en el mundo, que son 208, exactamente los que calcula el Banco Mundial. Y los resultados son, a nivel de caída, los mismos, pero a nivel de puestos, no. España ocupa el puesto número 50 a nivel mundial en buen gobierno, el puesto número 96 en estabilidad política, el puesto 52 en control de la corrupción, el puesto 48 en Estado de Derecho, 47 en calidad regulatoria, 44 en eficiencia de gobierno y 43 en rendición de cuentas. Es decir, nada para sentirnos orgullosos y, desde luego, nada para meter debajo de la alfombra. Y resumiendo, me van a permitir que extraiga algunas conclusiones. El saldo es claramente negativo en el último año, en los últimos 5 años y en los últimos 20 años. En el último lustro, entre el 2018 y 2022,
Hemos registrado mínimo histórico en eficiencia de gobierno, mínimo histórico en calidad regulatoria, 3 mínimos históricos en Estado de Derecho, 2 mínimos históricos en buen gobierno y los 3 peores resultados, los 3 peores datos de la serie en buen gobierno. En el periodo 2002-2022, para que se hagan una idea, España en buen gobierno ha perdido el 46% de su valor positivo. Valor positivo significa por encima de la media, significa que hemos perdido casi la mitad de la ventaja competitiva que teníamos en términos de calidad institucional sobre el resto de países. Desde 2005 a 2022 hemos perdido casi el 47% de nuestro valor positivo en control de la corrupción, el 38% en eficiencia de gobierno y en calidad regulatoria, el 27% en Estado de Derecho y el 9% en rendición de cuentas. En 2022, en definitiva, ¿qué ha ocurrido? Se ha agudizado la crisis institucional, que ya veníamos arrastrando, se ha agravado el declive, ha habido una caída generalizada en todas las dimensiones, menos en una, como han visto. La democracia se ha situado en nuestro país en zona de peligro, ha habido un profundo deterioro del Estado de Derecho y la democracia se sitúa en un estado de debilidad preocupante. Y si miramos hacia adelante y echamos una mirada a ver cuáles son las perspectivas y qué ocurre, pues la verdad es que el índice para 2023 y 2024, la expectativa que tenemos es aún más negativa, ¿no? ¿Qué hemos visto en 2023? Hemos visto deterioro de la convivencia, hemos visto erosión de los derechos y de las libertades, deslegitimación de las instituciones, vulneración de los preceptos constitucionales, ataque claro y amplio a la democracia, inseguridad jurídica y todo un conjunto de elementos que no nos permiten ver un futuro realmente halagüeño. Y en conclusión, permítanme que les diga, ya para terminar, que el riesgo de que los pilares de la democracia se quiebren es más que una posibilidad. Si no volvemos a la senda del fortalecimiento institucional, del fortalecimiento democrático y constitucional, la senda de deterioro del bienestar de la población, en términos relativos, a nivel micro, no macro, nos depara un empeoramiento muy significativo en los próximos años y, desde luego, en las próximas décadas. Y debemos tener claro, y lo tenemos que tener todo, que en democracia nada está ganado. La democracia se hace cada día, en cada cosa que hacemos, la hacemos todos, con cada acción, pero también con cada omisión. Y la democracia, como decía, la construimos todos los días, paso a paso, con cada acción, por lo que todos somos corresponsables de lo que ocurra. Y permítanme que les diga que ahora es el momento, y es el momento de actuar con sentido de Estado para volver a una senda que nunca debimos abandonar. Muchas gracias.